Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bien, como siempre antes de comenzar le pedimos manita arriba, así es que ayúdenos con eso, comparta esta transmisión y además de ello pues suscríbase. Necesitamos expandir esta palabra que el Dios Altísimo nos da cada día para que aprendamos más. El Señor quiere que estemos bien nutriditos de su palabra cada día para que podamos protegernos del maligno y para que tengamos la guía hacia la vida eterna que solo es en Cristo Jesús. Bien, hoy vamos a leer en Primera de Corintios, en el primer capítulo, versículos 6 al 10. Y titulamos nuestra entrega del día de hoy, Fieles y Unánimes en Cristo. El título de nuestra entrega de reflexiones bíblicas es Fieles y Unánimes en Cristo. Así que inmediatamente pasamos a leer la partida de hoy de la Santísima Palabra de Dios en Primera de Corintios 1, 6 al 10. Y leemos en el nombre del Dios Trino, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprendibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Esta es la porción bíblica de hoy a la que vamos a desglosar ahora en el nombre del Señor, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta entrega de reflexiones bíblicas. Bien, esto es Pablo, lógicamente, ustedes saben que la carta a los Corintios la escribió Pablo, el apóstol Pablo, que viene de la escuela de el gran maestro Gamaliel, que era cuando eso un privilegio haber estudiado con Gamaliel, pues uno de los alumnos más aventajados, el mismo Gamaliel lo dijo, era Pablo. Y esto me dice que cuando Dios te está preparando para una acción, para trabajar en su camino, Dios lo hace de tal manera que muchas veces tú ni te das cuenta. Miren, yo he hecho y siempre me gusta hacer una pequeña anécdota dentro de este aprendizaje que tenemos. Y es que yo digo, cuando yo no era cristiano, oiga, porque usted tiene que, mire, así como las épocas del mundo están divididas en dos, antes y después de Cristo. El mundo está dividido, las fechas del mundo era antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, antes de yo ser cristiano, el Señor me había salvado varias veces de la muerte. Y de la muerte, estoy hablando de la muerte, no estoy hablando de dormir con el Señor como estamos nosotros los cristianos preparados, los que caminamos en Cristo. Estamos listos para dormir en el Señor, para cuando Él venga en su segunda venida ya a recoger su iglesia. Yo había tenido varias oportunidades en las que el Señor me salvó de la muerte, por distintas causas que no voy a enumerar porque tomaríamos los minutos del programa
para esto, pero ¿cuándo yo me doy cuenta de eso? Después que me convertí a Cristo. ¿Quién sabe si muchos de ustedes en la audiencia, pues, han sido salvados, que de hecho, la mayor parte, diría yo, salvados por el Señor en diferentes ocasiones y el propósito que Dios tiene para con ustedes? Porque de esta manera uno se da cuenta solamente cuando uno llega a Cristo y dice, pero Dios, yo recuerdo que en tal oportunidad yo estuve a punto de morir y no morí. Algo tenía Dios conmigo y para mí. Entonces uno se pone a pensar en esos asuntos, y entonces cuando uno ya da esos testimonios de la grandeza de Dios y cómo Dios prepara a uno, por eso es que digo que Pablo de Tarso, antiguamente Saulo de Tarso, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un criminal. Pero dice la palabra que Dios escoge hasta de lo más vil para exaltarlo, cuando Él quiere dar testimonio de su grandeza. Y el propósito de Dios está con nosotros. Entonces Dios lo hace. Y mire, Pablo fue responsable de escribir, de formar las más importantes iglesias. Y yo no crean que estoy idolatrando a Pablo, Dios me libre. Mi ídolo se llama Cristo Jesús, el único. Si se quiere llamar ídolo, pero es mi Salvador, mi hermano. Y lo que le quiero significar es que me gusta leer las cartas paulinas. Hay mucha enseñanza, mucha entrega del Señor para con nosotros, para nuestra engrosar, ampliar nuestra sabiduría respecto al Evangelio de Cristo, respecto a la doctrina cristiana. Y por eso es que le digo que Pablo, en toda su sabiduría, siempre procuraba, no en sabiduría de hombre, sino en la que recibía del Espíritu Santo. Porque todo lo que está aquí escrito en la palabra de Dios fue inspiración del Espíritu Santo, incluso de los que han traducido y otros que han hecho malas traducciones, porque hay malas traducciones de la Biblia, pero porque le quitan cierta esencia, pero aún así, cuando usted la lee, entonces Dios, que es el que pone el querer como el hacer y el que da la sabiduría, Él le da el entendimiento. Viene y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado por vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos los dones están dados y el testimonio que nosotros damos de la existencia de Jesucristo está basado en la doctrina que Él nos impregnó cuando estuvo en su ministerio en la tierra. Cristo no vino a vivir como hombre por 1000 años. Él vino a que se cumpliera la ley y los profetas de que Él habría de venir a morir, porque de la única forma, por ejemplo, fíjense, el pueblo de Israel fue ordenado como doctrina de celebración el que se inmolara un cordero para expiar los pecados de aquellos que faltaban a Dios en determinado momento, que le hacían algún daño a un semejante, a un prójimo, a un amigo, a un hermano, etc. Recuerdan ustedes que esto se toma del principio, este sacrificio, se toma del principio que Dios impregnó al propio Abraham. Cuando se iniciaron los sacrificios de los corderos de 1 año sin mancha, etcétera, aquella vez que Abraham fue llamado al Señor para que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces de ahí vienen los sacrificios de los corderos, y Cristo, llamado el Cordero Inmolado, es el sacrificio por la expiación de nuestros pecados, por los cuales nosotros somos salvos. Recuerden ustedes cuando
en el Éxodo, antes de salir, el último prodigio que el Señor presentó ante Faraón para que definitivamente dejara salir el pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre, es la muerte de los primogénitos, en la cual el Señor salvó a todos y cada uno de los primogénitos de los hebreos, pero había algo que identificaba cuáles eran las casas de los hebreos, a pesar de que ellos vivían en una parte muy atrás, muy fuera de lo que era la ciudad central de Egipto, porque estaban apartados. Como esclavos nunca van a vivir mezclados, eso es indiscutible, con la gente de alcurnia, con la gente de posición, con la gente que tenía que ver con Faraón. Vivían apartados por allá, más el ángel del Señor, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: tienen que pintar el dintel de las puertas con la sangre del cordero inmolado, aquel que se le había ordenado de que mataran un cordero sin mancha, que lo comieran y que el que no tenía les repartiera a los vecinos, etcétera. Ya hablaremos ampliamente un día de esto. Y esa inmolación era la representación del sacrificio que más tarde se continuaría haciendo, y que ya predecía al sacrificio que fue a hacer Abraham cuando llevó al monte a sacrificar a su hijo Isaac, el cual le preguntó: pero padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y él le dijo: Dios proveerá. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Y lógicamente cuando él lo iba a sacrificar, el Señor lo aguantó: detente. Es lindo eso. Vamos a ver si en la próxima semana nosotros vamos a hablar de eso, porque es precioso. Bien, entonces, como dice aquí, que de tal manera que ningún don nos falte esperanzado en nuestro Señor Jesucristo, es porque Jesucristo ya fue el cordero inmolado, el que derramó su sangre por nosotros. Y es la esperanza que tenemos los cristianos. Por ende, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Escucharon al principio cuando dije seguir el camino de Cristo. No es yo soy cristiano y sentarme en una iglesia y brincar y aleluya y alabanza. No, óigame, yo he dicho incluso en muchas ocasiones que he hablado con personas respecto, que hemos hecho comparaciones de la iglesia antigua y de la iglesia de hoy día, respecto a que en la iglesia antigua, antes de Cristo, era muy fácil. Usted cometía todos los pecados que le diera la gana, aunque no se debe cometer pecado, aunque usted espere el perdón de Dios, no juegue con eso. Que este pecadito, esta cosa, Dios me perdonará porque Él es misericordioso, y esto no juegue con eso. Que Dios también se puede airar. Y mire, tenga mucho cuidado. Bueno, y pues la esperanza nuestra está en la sangre derramada por el Cordero. Esa sangre que Él vertió en la cruz. Ese sacrificio que hizo Jesús. Entonces los dones están dados para que nosotros los administremos. Si usted tiene un don, mire, yo canto en el grupo de adoración de nuestra iglesia por la misericordia de Dios, no porque yo lo merezca. Óigame, yo agarro eso como se agarra un calvo por los cabellitos. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es una bendición, es un privilegio. Y yo he visto hermanos que se van así de buenas a primeras y no les importa. Óigame, no saben el valor que tiene estar ahí preparando el terreno para que el Espíritu Santo se pose a bendecir a los hermanos en cada congregación. La adoración
cantarle los cánticos al Señor. Mire, eso no hay privilegio tal como es. Si a mí aunque es Dios el que escoge, pero a mí me ponen, ¿qué usted quiere ser? ¿Un predicador, un obispo, un evangelista o un adorador? Yo digo adorador. Lo demás lo regalo. ¿Por qué? Porque no hay privilegio tal como el de adorar al Señor. Entonces, los dones que el Señor nos da, cualquiera que fuere, si usted tiene don de prédica, los hermanos capellanes que tienen, ¿verdad? Así como yo, que también soy capellán por la misericordia de Dios, tienen ese don, óigame bien, de llevar la palabra. Nosotros nos desvelamos por las almas, por llevar la palabra a los viejitos, a los que están en hogares de ancianos, a los enfermos, en los hospitales o en sus hogares, a las cárceles, a los presidiarios. Ese es un amor que Dios pone en tu corazón por esas almas. Porque el pastor está destinado a las iglesias, a la congregación, a velar por las ovejas del Señor. Y ese es un trabajo extraordinario también, un trabajo muy sacrificado. Pero están ahí. Los evangelistas destinados a ir a llevar a multitudes el evangelio de Cristo por todas partes y en estadios, en multitudes. Los capellanes tenemos el don, el privilegio de ir a llevar la palabra a aquellos que no pueden venir a una congregación, que no pueden ir a una multitud dentro de un estadio, ni mucho menos, porque no pueden moverse de donde están. Mire que estamos hablando de ancianos, de enfermos y de presidiarios. Entonces, ese es un privilegio también, un trabajo privilegiado, el de la capellanía. Bien. Y entonces continuamos. Ay, ya estamos casi terminando. Es que es tan hermoso hablar de la palabra del Señor que a veces se me va el tiempo. Chequeo aquí el cronómetro y ya nos estamos acercando al final. Vamos a leer estos dos versículos últimos. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Oiga bien, que si hablamos el evangelio, hablemos un mismo evangelio, que no distorsionemos, que no nos dividamos. La iglesia de Cristo es una sola e indivisible. No tenemos que estar hablando, porque yo creo que Cristo, mire, nunca se haga juicio de la palabra de Dios, porque es una blasfemia. Siempre póngase a los pies de Cristo, pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento, porque el ser humano, mire, cuando yo no era cristiano, y millones de personas así también han dado testimonio, leíamos la Biblia y no sabíamos lo que estábamos leyendo. En muchas casas nuestras la Biblia estaba abierta. Usted sabe lo que es 30, 40 años una Biblia abierta ahí en el Salmo 91 y nadie la abría, ni la hurgaba, ni buscaba dónde le daba, porque íbamos a la iglesia donde pertenecíamos religiosamente y lo que escuchábamos que nos decían, eso era lo que creíamos. No veníamos a la palabra de Dios para que Dios nos dé el entendimiento. ¿Por qué nos llaman protestantes a los cristianos evangélicos? Sencillo. Nos llaman protestantes porque nosotros protestamos, porque el evangelio se estaba reduciendo a unos pocos y ellos le daban el entendimiento que querían mediante su religiosidad. Y después de Martín Lutero, nosotros, el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento y de ahí surgieron los denominados protestantes, que no somos más que estudiosos del Evangelio de Cristo para llevarlo a las naciones, que es más bonito. Bien, y entonces dice, por supuesto, que todos en una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino seamos unánimes.
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando usted ve que hay cristianos que están divididos y en contienda, no, porque yo tengo, la idea mía es esta, la idea. Óigame, usted sabe qué pasa con los cristianos. Mire, nosotros estamos subdivididos. La iglesia de Cristo está subdividida, pero por eso es que el Señor va a escoger 3 de aquí, 5 de aquí, 5 de allí cuando venga el arrebatamiento. Porque habrá iglesias en las que mucha gente seguirá la doctrina de Cristo y habrá otras en las que seguirá lo que el pastor diga. Y no es que no sigan lo que el pastor diga. Si el Espíritu Santo le dice a usted que lo que el pastor está diciendo es palabra del Señor, sígalo a pie juntilla. Pero usted tiene que estar en el Espíritu. Usted no puede estar en la carne. Cuando usted vaya a escuchar al pastor hablar en su iglesia, escúchelo con el Espíritu. Oiga, como dice la palabra, el que tiene oído para oír, que oiga. Porque hay muchos pastores. Ustedes no recuerdan la historia de un tal Jim Jones, que se llevó de Estados Unidos 917 personas para Guyana, una isla de Venezuela, porque decía que aquí estaba el anticristo y que ya el Señor iba a venir y que tenían que apartarse, que ellos eran los llamados, los escogidos, y se los llevó para allá. Él lo que estaba era estuprando mujeres, y todas las mujeres él tenía que acostarse con ellas, y las niñas cuando cumplían X cantidad, un desastre. Y esa gente tan tonta lo que oía era la voz de ese hombre. Nunca se detuvo a escuchar la voz del Espíritu Santo y no hubiesen perecido, porque todos perecieron, Esos murieron, esos no durmieron en Cristo, porque siguieron la voz de un hombre. Y no es que usted no siga a su pastor, escuche, respete a su pastor, no critique a su pastor. Escúchelo con entendimiento y pídale al Espíritu Santo. Si usted cree que él está equivocado en algo, ore. A eso nos manda el Señor. Órele al Espíritu Santo para que le dé entendimiento y le aclare el camino si usted cree. Pero tampoco abandone su iglesia, porque donde Dios lo puso, usted tiene que hacer el trabajo. Bueno. Hemos llegado a la entrega de reflexiones bíblicas por el día de hoy. Agradecemos inmensamente su audiencia, pero antes de irnos, queremos preguntar, ¿alguien en la audiencia quiere recibir a Cristo como su Salvador? Siempre hay alguien. Gracias al Señor. Señor, míranos con misericordia, Padre Santo. Así que el que recibe a Cristo ahora repite conmigo, Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de iniquidad, pero con mi corazón contrito y humillado. Perdóname, Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya está en el camino hacia el redil que es en Cristo Jesús, hacia la eternidad. Busque una congregación cristiana. Hable con su pastor, él le acogerá, recibirá clases bíblicas, luego será bautizado, bautizada. Entonces usted estará listo para llevar la palabra de Dios, que es la gran comisión, a todo el mundo. Gracias por recibir a Cristo, que es un privilegio. Lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y si no la tiene físicamente, bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.